Dios les bendiga a todos y sean bienvenidos a su canal de evangelismo El Pregonero. Hoy vamos a compartir un tema de la palabra de Dios que se llama Cada quien su reino. Y aquí vamos a hablar del mensaje de Jesús, de lo que pues hoy ya muchos conocen, ¿no? Hoy muchas personas han oído del mensaje de salvación de Jesús. Hoy el mensaje de Jesús corre por todos los medios, por todas las ciudades, por todos los lugares. Hoy se escucha del mensaje de Jesús y a lo mejor muchos ya no tienen interés en escuchar de Jesús, ya no tienen o ya no le dan esa importancia a escuchar el mensaje de Jesús. Pero yo te invito a que tú escuches este mensaje, no dejes de verlo, porque de alguna manera, tarde o temprano, Jesús tenía que venir. No había otra forma. O sea, yo lo que quiero es que no había otra forma de traer el mensaje que Jesús trajo. O sea, no había otra manera de venir a traer el mensaje de salvación que Jesús trajo a la humanidad. No había otra forma, solamente por medio de Jesús. Y vamos a saber por qué solamente tenía que ser por medio de Jesús, por qué no podría haber sido de otra manera. Muchas formas Dios trató de redimir al hombre, de traer el mensaje, y el Señor muchas veces envió hombres, envió profetas, envió apóstoles, envió muchos hombres de Dios antes que Jesús viniera a esta tierra. Pero era necesario, Jesús mismo da testimonio ahí en las parábolas del Nuevo Testamento, que era necesario que Jesús viniera a esta tierra. Pero vamos a saber por qué Jesús tenía que venir. ¿Por qué no fue suficiente solo enviar a los mensajeros? ¿Por qué no fue suficiente que solamente se enviara el mensaje? Entonces vamos a ver que Jesús tenía que venir a hacer la obra que hizo, que todos ya saben, que es nacer en esta tierra, morir, resucitar y irse nuevamente al reino de su Padre. Nosotros sabemos todo esto, pero vamos a ver que Jesús jamás se hubiera podido evitar su venida. ¿Por qué? Porque Jesús fue el único que estaba involucrado con su Padre Celestial en todo. Fue el único. No había otro ser, no había nadie más que estuviera involucrado con su Padre en todo lo que el Padre Celestial hizo. En todo lo que la palabra de Dios da testimonio, desde Génesis hasta Apocalipsis, Jesús estaba involucrado en todo. Y entonces, como era el único que estaba involucrado en todo, era necesario que Él se despojara de toda su gloria y viniera personalmente a dar cara a cara el mensaje de salvación a la humanidad. Entonces vamos a ver, yo les voy a mencionar en qué es lo que Jesús, cómo empezó todo esto para que Jesús estuviera involucrado, y vamos a comenzar ahí, como dice Génesis 1:1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. A partir de ahí empezó a haber una armonía entre el Padre y el Hijo, y empezaron a involucrarse ambos desde que el Señor comienza y crea los cielos y la tierra. Ahí ya vemos que Jesús estaba involucrado, y después de que el Señor crea los cielos y la tierra, dice que vino otra obra más de Dios, donde también Jesús estaba ahí presente, y dice que ahí en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí está el Señor, dice que creó al hombre y a la mujer a imagen de Dios. Ahí vemos otra obra de Jesús también. Y también ahí vemos que después de que Dios creó al hombre, lo puso
en el huerto del Edén. Y ahí Dios le dijo, ¿sí? Ahí Dios le dijo al hombre, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sí, imagínense lo que Dios le da a Adán, ¿sí? Y le dice que ese era el único mandamiento para seguir preservando esa naturaleza que tenía el primer Adán. Ese era el único mandamiento para seguir gozando de esas grandes bendiciones que Adán tenía en el huerto del Edén. Y para preservar esa inocencia que tenía Adán, para preservar esa santidad que tenía Adán, para preservar esa justicia que Dios le había dado de verlo creado, un hombre justo. Ese era el único mandamiento que Dios le dio a Adán. No habría otro mandamiento. Y de ahí nos damos cuenta, hermanos, que Adán, pues, gozaba. La palabra de Dios dice que de todo lo que había en el huerto del Edén era algo maravilloso, era un placer glorioso, era algo maravilloso. Pero sucedió, hermanos, lo que tuvo que suceder. Y no porque Dios haya querido que el hombre desobedeciera. Ahí nos damos cuenta que Adán desobedeció, ¿sí? Y vemos que dice la palabra de Dios que Adán desobedeció y comió del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y en ese momento, hermanos, Adán desobedece a Dios. Y de ese momento hubo cambios. Sí, de ese momento Adán experimentó cambios en su persona, pero él no entendía. Entonces, Adán, ¿por qué? ¿Por qué desobedeció a Dios? Adán desobedeció a Dios porque Adán quiso, ¿sí? Quiso entender, como dice Romanos ahí en Romanos 11:33, dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Qué sucede ahí? Que Adán le falló a Dios porque Adán quiso entender la mente del Señor. Quiso entender la mente del Señor diciendo, ¿qué podrá pasar? ¿Qué me podrá pasar comiendo de este árbol? Y muchas veces, hermanos, el hombre le falla a Dios porque el hombre trata de entender a Dios y a Dios no se le puede entender jamás. A Dios solamente se le ama por lo que Él es, a Dios se le obedece por lo que Él es, ¿sí? Y nosotros le obedecemos a Él, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios, ¿sí? Ahí en primera carta de Juan 5:3, y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea, lo que Dios le había dado o ordenado a Adán no era un mandamiento gravoso. Gravoso significa difícil, complicado, no era un mandamiento, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta, ¿sí?, que el hombre desobedece a Dios o el hombre no cree a Dios porque trata de entender sus mandamientos. Trata de entender la mente del Señor, y todos los mandamientos que salen de la mente del Señor, ¿sí?, son inalcanzables para la mente humana. Son inalcanzables para la mente humana. Y es lo mismo cuando Dios le dijo a Adán, ¿no? Es lo mismo, era un mandamiento simple para que él no perdiera todo esto, para que él pudiera seguir conservando esa naturaleza de justicia, esa naturaleza de hombre justo, de hombre santo, ¿sí? Ese era el mandamiento que el Señor le había dado.
Pero ahí, hermanos, cuando Adán falla, Jesús ahí estaba involucrado y Jesús sabía, ¿sí?, lo que había sucedido y lo que le había pasado al hombre. Y Jesús era el único que sabía cuál era la culpa que había venido sobre el hombre. Nadie más sabía lo que vendría sobre el hombre por esa desobediencia. Nadie más sabía. No sabía lo que al hombre. ¿Quién es el único que sabía que cuando Dios decidió sacar a Adán del huerto? Lo sabía Jesús. Y Jesús fue el primero en saber que la decisión del Padre fue echar a Adán del huerto del Edén. ¿Y quién más tendría que venir a esta tierra a darle el mensaje de culpabilidad al hombre? ¿Quién más? ¿Quién más podría darle el mensaje, lo que había en el corazón del Padre, que había decidido? O lo que él sabía, lo que tendría que costarle nuevamente la justicia al hombre por haber desobedecido. ¿Quién más podía dar testimonio de la culpabilidad del hombre si no era Jesús? ¿A quién más le iban a creer? ¿A quién le iban a creer más? ¿A Jesús o a los hombres? A Jesús. Y entonces Jesús, hermanos, a partir de ahí, cuando Jesús sabe todo lo que al hombre le venía por haber desobedecido a Dios, cuando Jesús sabía todo lo que venía al hombre, ¿sí?, lo que le venía al hombre por haber desobedecido el mandamiento, Jesús sabía el castigo que el hombre merecía por haber desobedecido a Dios, y eso fue lo que movió a Jesús. Eso fue lo que movió a Jesús, despojarse de toda su gloria, despojarse de toda su honra, despojarse de toda su grandeza y venir, humanizarse y decirle al Padre: Padre, deja llevar el mensaje de culpabilidad del hombre. Deja llevarles el mensaje de lo que ha acarreado la desobediencia del hombre. Deja llevarles el mensaje para que ellos sepan, para que ellos estén prevenidos antes de que tú los llames a cuentas. Ellos sepan lo que tienen que pagar delante de ti por causa de sus pecados. Jesús era el único que tenía que venir a dar el mensaje de la culpabilidad del hombre por haber transgredido ese mandamiento de Dios. Y así es como Jesús viene, se despoja de toda su gloria, se humaniza y viene a esta tierra, hace la voluntad de Dios, crece, y cuando es el tiempo de dar el mensaje de Dios, entonces Jesús viene y empieza a dar el mensaje que el hombre estaba esperando por su desobediencia. Entonces Jesús viene, ¿sí? Y cuando Jesús viene, lo primero que hace Jesús es empezar a dar el mensaje de la culpabilidad del hombre. Y Jesús dice ahí en Romanos 5:19, porque como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Ahora Jesús da testimonio que a Adán ya no se le conocía como el justo, ya no se le conocía como el hombre justo, sino que ahora Adán era conocido como pecador. Y por causa de ese pecado, toda su descendencia de Adán también serían pecadores. Toda la descendencia, todo ser humano que naciere después de Adán sería llamado pecador. Y por ser pecador, Jesús dice, por ser pecador, voluntariamente
por todos los pecados. No solamente de ahí ya viene Jesús y da el testimonio que no solamente por el pecado de Adán, sino también por todos nuestros pecados. Jesús ya empieza a decir, no solamente tú eres pecador por el pecado que cometió Adán, sino también por tus pecados. Y el Señor lo dice ahí en Romanos 3:23, ¿sí? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, por pecadores, Adán por haber pecado y nosotros por haber pecado también, así como Adán quedó separado del huerto del Edén, fue sacado por ser llamado pecador, y así también nosotros por nuestros pecados fuimos separados de la gloria de Dios. Hoy, cada ser humano que muere sin Cristo y sin Dios, sin aceptar que es un pecador y reconocer que necesita la sangre de Jesús para ser limpiado de sus pecados, ese hombre queda separado de la gloria de Dios y cuando muere, queda fuera de la presencia de Dios. Y ahí el Señor le dice a Jesús, y Jesús da testimonio que no solamente que todos los que pecan están destituidos de la gloria de Dios. Todos los pecadores están destituidos de la gloria de Dios. Y no solamente fue el hombre el primero que pecó. Había otros pecadores que también fueron destituidos de la gloria de Dios. Y este es el mensaje de Jesús que le viene a dar a la humanidad. Y es el mensaje que le dio a su pueblo. No solamente todos los pecadores, todos. Y no solamente los seres humanos. También había otros pecadores antes del hombre. Y ahí en 2 de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahí está otros que quedaron completamente separados de la gloria de Dios. Y ellos, nosotros, aún todavía el hombre no estaba en la gloria de Dios, pero aún los que convivían en la gloria de Dios, esos ángeles que convivían en la gloria, que convivían en la presencia de Dios, esos hombres fueron también destituidos de la gloria de Dios porque se rebelaron, porque también pecaron de la manera que pecó Adán. También ellos pecaron, desobedecieron a Dios y fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero ellos fueron destituidos de la gloria de Dios y al momento fueron no solamente destituidos de la gloria de Dios, también fueron arrojados al infierno y aún todavía ahí están, ahí como dice el apóstol Pedro, ahí están reservados aún para el juicio. Pero aquí es donde el cristiano tiene que darle gratitud a Dios. Ahí es donde el hombre tiene que saber y agradecerle que Jesús haya venido a darnos el mensaje de nuestra culpabilidad, porque Él vino a interceder por nosotros para que Dios no nos condenara juntamente con esos ángeles que desobedecieron y el Señor nos arrojara también al infierno, sino que Jesús vino a esta tierra y nos dio una oportunidad. Y dijo, Padre, dales una oportunidad. Dale al ser humano una oportunidad. No los arrojes a la condenación eterna como arrojaste a los ángeles. No los reserves al juicio. Porque también estábamos así como los ángeles que se rebelaron, dice ahí Pedro, a donde hemos leído. Si no voy a repetir las citas, pero si tú quieres escuchar el video 2-3 veces, ahí dice la palabra, que ahí como ellos se rebelaron, fueron arrojados de la presencia de Dios, y también los hombres fueron arrojados de la presencia de Dios. También dice que para los hombres, ahí en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. También hay un juicio para los hombres. No solamente estábamos destituidos de la gloria de Dios, igual que los ángeles que cayeron, que se rebelaron, sino también el hombre estaba reservado para el juicio. Pero gloria a Dios porque Jesucristo se despojó de su gloria y dijo, Padre, yo voy por ellos.
Yo quiero dar mi vida por ellos, pero deja ir a testificarles de por qué yo voy a dar mi vida. Jesús no solamente vino a morir en la cruz del Calvario, como tú ya sabes, nada más porque era necesario morir, o para que Jesús tuviera gloria, o para que Jesús tuviera grandeza, o para que Jesús tuviera o para que Jesús tuviera un reconocimiento. No, eso no. Jesús vino a morir en esta cruz, como tú ya sabes, porque tenía un gran propósito, porque tenía un gran fin. Y el fin era esto. Por eso ahí en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí el Señor Jesús vino y está dando el mensaje de la culpabilidad del hombre, pero también está dando la esperanza. También está dando la salida, también está dando la solución a ese juicio, a esa condenación que nos espera el día que nosotros muramos. También nos está dando la solución. También nos está dando la solución. Porque eso es eminente. Y Jesús sigue dando testimonio de lo que vendría sobre la culpabilidad del hombre. Lo que vendría no solamente sobre los ángeles, sino también sobre los seres humanos. Y dice, pero los cielos, ahí en 2 de Pedro 3:7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Esto es por eso que Jesús vino a humanizarse. Por eso Jesús sigue ahí compadeciéndose de nosotros. Pero nosotros sabemos que este mensaje del Evangelio corre por todos los medios. El Evangelio corre por la televisión, por la radio, por las plazas, por las ciudades, por las redes sociales. Este mensaje sigue siendo proclamado. Y este mensaje nunca cambiará, porque el mensaje es el mismo. Puede cambiar la forma, pero no el mensaje. Pero ¿por qué Jesús sigue siendo tan paciente? Un día te has preguntado tú, amigo, que has endurecido el corazón para reconocer que Jesús es el único que puede transformar tu vida, que es el único que puede transformar tu condición delante de Dios. Tú te has puesto a pensar, ¿por qué la gente endurece tanto el corazón? ¿Por qué el corazón tan duro? ¿Por qué el corazón tan cegado del hombre? ¿Por qué? ¿Sabes por qué el Señor sigue teniendo esa paciencia? ¿Sabes por qué el Señor sigue intercediendo por nosotros? ¿Sabes por qué el Señor no intercedió por esos ángeles? ¿Por qué Jesús no intercedió por esos ángeles? Porque nosotros, dice ahí donde leímos en Génesis 1:27, que dice que Dios creó al hombre a imagen de Dios. A imagen de Dios lo creó. Por eso Jesús sigue siendo paciente. Por eso Jesús sigue deteniendo al Padre. Por eso Jesús sigue deteniendo al Padre. Porque Jesús sigue siendo paciente con nosotros y le dice, Padre, ten paciencia. Ten paciencia por este pueblo. Ten paciencia por estos pecadores. No des el cumplimiento a tu palabra todavía. Porque Jesús podría dejar que el Padre dé cumplimiento a su palabra, como dice ahí 2 Tesalonicenses 7:8, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición y excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahí está por qué Jesús ha sido paciente, convenciendo al Padre que tenga paciencia con los pecadores. Porque eres imagen de Dios. Por eso eres imagen de Dios. Por eso Dios sigue retardando su promesa. Por eso el Señor Jesús sigue retardando tu llamado. Quizás tú puedas decir que mucho se ha dicho que Jesús viene y Jesús no viene, pero Jesús no
a lo mejor no venga. A lo mejor mis ojos se cierren y Jesús no venga a esta tierra. Pero tú sí puedes ir hoy, puedes ir mañana. Y tú te vas a encontrar con Jesús en cualquier momento. En cualquier momento te vas a encontrar con Jesús y entonces ahí se acabó el mundo para ti. Entonces ahí ya se cumplió la venida de Jesús para ti. Y entonces ya no habrá oportunidad. Entonces toda la palabra, todo lo que Jesús vino a dar el mensaje, que todo lo que tiene que venir por la culpabilidad del hombre, todo eso vendrá ya sin esperanza y sin solución para ti. Pero Jesús es bueno. Jesús es compasivo, porque ya después de que Jesús nos ha dado todo este mensaje, ya que Jesús nos ha dejado sin aliento, porque todo esto que hemos escuchado de la boca de Jesús, de la boca de Dios, todo esto nos deja sin aliento. Todo esto nos deja sin aliento el saber que un Dios tan bueno tenga que traer juicios sobre la humanidad. Esto nos deja sin aliento, sin esperanza. Pero también Jesús, cuando Él vino a esta tierra, dijo, aquí estoy. Está bien. El mensaje es duro y fuerte. El mensaje es tremendo, es terrible. Está bien. Sé que todo esto les ha traído aflicción, les ha traído miedo. Pero también Jesús comienza a dar el mensaje de la solución. Empieza a dar el mensaje. Empieza a dar el mensaje de la solución. Está bien, es todo lo que mi Padre ha determinado hacer con los pecadores. Está bien, eso es todo lo que yo les he hablado en este momento. Es todo lo que mi Padre ha determinado hacer con todos los pecadores. El día que los pecadores sean llamados a cuenta, el día que pases de este mundo, el día que terminen tus días. Está bien, el mensaje es fuerte. Pero también aquí está lo que el Padre me ha permitido venir a hacer por ustedes. Y Jesús comienza ahí en Mateo 18:11 diciendo, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Todos aquellos que nos desviamos, todos aquellos que voluntariamente pecamos, quedamos separados de Dios. Dice que Jesús vino y dice, yo vengo por todos aquellos que se habían perdido. Vengo a salvar a todos aquellos que estaban destinados a una condenación sin Dios y sin esperanza. Pero dice Jesús ahí en Romanos 3:24, sí. La Biblia dice ahí en Romanos 3:23, como ya hemos leído, que porque la paga del pecado es muerte. Pero ahí en Romanos 3:24 dice Jesús, dice la palabra de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí Jesús dice, sí, yo voy a dar mi vida por ustedes. Yo voy a entregar mi vida en la cruz por sus pecados para que ustedes sean justificados y para que sus pecados pasados sean perdonados. Y Jesús dice, mira, esto es lo que ustedes necesitan para el perdón de sus pecados. Y ahí en Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y ahí Jesús ahí está diciendo, está bien, es cruel el castigo, es cruel lo que mi Padre, lo que el pecado ha acarreado sobre ustedes, es cruel. Pero yo estoy aquí dándoles la esperanza, dándoles la respuesta. Y Jesús era el único que podía venir a dar este mensaje. Jesús era el único que podía entregarse en esa pasión, en ese amor por compartir, por dar ese mensaje de salvación a la humanidad.
Y Jesús no solamente seguía dando testimonio de lo que el hombre le esperaba sin Dios, sin esperanza, pero también seguía dando la solución. Y dice ahí en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ahí Jesús está dando, yo voy a dar mi vida, sí, voy a dar mi vida en rescate por muchos. No hay mejor amigo, dice Jesús, que el amigo ponga su vida por él. Y ahí Jesús viene y dice, ¿sabes qué? Sí, ese es el decreto que hay contra la humanidad. Pero dice, ¿sabes qué? Aún hoy yo estoy aquí en esta tierra, dice, porque en Juan 3:17, porque no envió Dios al mundo a su Hijo, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y ahí Jesús empieza a dar testimonio que nosotros, si queremos librar este castigo, esta condenación eterna, dice Jesús, te basta creer. Jesús ya dijo, el que cree en mi palabra, o sea, el que cree en lo que les he venido a decir, que te espera después de la vida, sin Dios y sin esperanza y sin mí, esto es lo que te espera. Ya es lo que yo te he venido a decir. Esto es lo que te espera. Pero si tú crees en mí, que Él me ha enviado para perdonarte tus pecados, para que tú ya no vayas a dar cuentas delante de Dios, dice, yo entregaré mi vida. Y dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Ahí está el mensaje de Jesús. Ahí está Jesús dando el mensaje de la palabra. Ahí está Jesús dando lo que la humanidad necesitaba. Y gloria a Dios por aquellos que hemos recibido ese mensaje. Gloria a Dios por aquellos que hemos creído en lo que vino a decir Jesús es verdad. Y gloria a Dios por aquellos que hemos creído en Jesús y hemos creído en sus palabras, de que nosotros sin Él y sin Dios tendremos el mismo destino que aquellos ángeles que se rebelaron. Pero gloria a Dios por los que hemos creído. Y los que hemos creído te damos este mensaje, te compartimos este mensaje. Porque cuando vino Jesús a este mundo, este mensaje de culpabilidad que salió, que todo lo que hemos escuchado, cuando esto salió de la boca de Jesús, esto trajo muchos roces de aquellos tiempos con los grupos religiosos. Jesús tuvo muchos roces. Y Jesús tuvo muchos roces con estos grupos religiosos, que eran los fariseos, que eran los saduceos, que eran los esenios, que eran los celotes, que eran los escribas. Tuvo mucho roce Jesús por este mensaje que Dios le dio al pueblo de culpabilidad. Esto ocasionó muchos problemas para Jesús. Y por este mensaje de culpabilidad que dio al pueblo, lo llevaron a la cruz, a esa muerte de cruz, a esa muerte tan cruel y tan despiadada que nunca se ha dado en la creación del universo. Por eso lo llevaron, por este mensaje. Pero gloria a Dios por lo que hizo Jesús en la cruz. Y ahí Jesús tuvo que comenzar. Y ahí Jesús tuvo que comenzar a hablarle al pueblo, a hablarle a estos grupos religiosos que querían que Jesús callara ese mensaje, pero ese mensaje no se podía callar. Y nosotros nos damos cuenta, hermanos, que Jesús viene a este lugar y Él empieza a dar, hermanos, el mensaje. Jesús empieza a dar el mensaje. Él comienza a dar el mensaje. Este era el mensaje de Jesús.
Este era la doctrina de Jesús, lo que nosotros hemos escuchado, era la doctrina de Jesús. Pero estos roces fueron con Jesús, con todos estos grupos religiosos, porque no tenían el mismo mensaje. Entonces nosotros ya hemos escuchado la doctrina de Jesús, esa doctrina de Jesús. Pero vamos a ver, hermanos, cuál era la doctrina de aquellos tiempos, de aquellos grupos religiosos. ¿Cuál era la doctrina de los fariseos, de los grupos que hemos mencionado? Y Jesús empieza a dar testimonio y les dice a los judíos y les dice a todos los que lo escuchaban. En la cátedra, ahí en Mateo 23:1, dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y ahí empieza Jesús a dar testimonio de su doctrina de los fariseos, de toda la doctrina de los grupos religiosos. Y todo Mateo 23, ahí Jesús da testimonio de toda la doctrina de los fariseos. Pero vamos a mencionar algunos de otra parte del Evangelio, cómo Jesús empieza a mencionar la doctrina de los fariseos, porque Jesús ya había hablado de su doctrina, pero hoy empieza a hablar de la doctrina de los fariseos. Mateo 9:10 dice: aconteció que él, estando sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? A ellos no les interesaban los pecadores. A ellos no les interesaba el alma de los pecadores. A ellos no les interesaba si estaban aprobados delante de Dios o no. A ellos no se ocupaban de los pecadores. Y esto molestó a Jesús, y Jesús les dice, al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Porque yo no he venido, Jesús dijo, porque yo no he venido a llamar a los sanos, sino a los enfermos. En Marcos 7 dice: le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Ahí vemos cómo empiezan ellos a mostrar, a darle. Jesús ya les había dado el testimonio de su doctrina, y ellos empiezan a darle el testimonio a Jesús cuál era su doctrina de ellos. Y Marcos 7:4 dice: y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Ahí Jesús empieza a ver toda la doctrina. Y Jesús ya les da testimonio. No podemos mencionar la doctrina de los fariseos, pero ahí en los evangelios, usted quiere leer Mateo 23, del 1 hasta el 36, 37, ahí Jesús menciona toda la doctrina de estos grupos religiosos. Y ahí Jesús les dice: ¿de verdad ustedes creen que esta doctrina, este mensaje que ustedes les dan a los hombres, creen que esto les va a ayudar? ¿Creen que esto les va a ayudar a los hombres con este grave problema que tienen delante de Dios? Jesús les dice: esto les puede ayudar. Esto no les va a ayudar. Esta doctrina que ustedes dan no le va a ayudar a los hombres. ¿Qué tiene que ver con lavarse las manos, no lavarse las manos? ¿Qué tiene convivir con pecadores o no convivir? ¿Esto qué tiene que ver con el grave problema que tiene el hombre después de la muerte con Dios? ¿Qué tiene que ver esto? ¿En qué va a ayudar al hombre? Amigo, cuando tú tienes un problema jurídico, ¿qué te podría ayudar esto? ¿Qué te pudiera ayudar esto? En nada te ayudaría. Y Jesús le dice a los fariseos,
Ahí en Mateo 23:15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho las seis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Jesús dice: si ustedes ganan un hombre para su grupo, si ustedes ganan un alma para su grupo, ustedes están empeorando su situación. Ustedes no lo están ayudando, ustedes lo están empeorando. Ustedes lo están haciendo más culpable, le están sumando doblemente más el castigo con esta doctrina que ustedes dan. ¿Se da cuenta que Jesús les dice que con esta doctrina los estaban enjuiciando, que su situación de ellos era peor? Esto no ayuda en nada. Todo lo que se pueda dar, o todo lo que usted pueda recibir de cualquier grupo religioso, sea todos los que recibieron todo eso en aquel tiempo, Jesús, mire lo que les dice. Jesús les dice: no, ustedes con esto están separando a los hombres de mi reino. Ustedes con esta doctrina, con este mensaje, están separando al pueblo de mi reino, del reino de mi Padre. Y ahí es donde Jesús empieza a dar testimonio que cada quien su reino. Jesús ya había dado testimonio de su doctrina, y ahora Jesús da testimonio de que lo que ellos les estaban ofreciendo, el reino de Dios, no era el reino de Dios, sino que les estaban ofreciendo su propio reino. Y Jesús les dice, ahí en Juan 8:21, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis, y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Ahí se da cuenta que Jesús les está dando testimonio que cada quien su reino, que Jesús tiene su propio reino, tiene su propio Padre y su propia doctrina, porque la doctrina de Jesús no era la misma doctrina de los fariseos. Y Jesús les dice, mi reino no es su reino de ustedes. Jesús les dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. En San Juan 18:36 Jesús les dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Ahí está Jesús dándoles testimonio. Y ya para terminar, Jesús les dice a los judíos, a todos los que habían creído en esta doctrina, Jesús les dice, ahí será, Lucas 13:28, y ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Hermanos, hoy, amigo, tú que me estás escuchando o que estás viendo este video, mira, ahí hay una tablilla que tú puedes ver en la pantalla. Hay una tablilla que dice, cada quien su reino. Y podemos ver, yo no sé si alguna de estas religiones tú profeses, o yo no sé si tú pertenezcas a algún reino de estos, yo no lo sé. Yo no sé si tú pertenezcas al grupo de los católicos, al grupo de los mormones, al grupo de los pastores del nuevo evangelio, o al grupo de los de Pare de Sufrir, o de la Iglesia Universal, o pertenezcas al grupo de los Testigos de Jehová, o si perteneces al grupo de Jesucristo. Si tú perteneces al grupo de Jesucristo, este es el mensaje que tenemos que compartir. Pero a todos estos que pertenecen a algún grupo, tú tienes que ver si en tu doctrina tienes el mensaje de la culpabilidad. Si en tu doctrina
si en tu grupo religioso no hay el mensaje de la culpabilidad, entonces tú estás en peligro. Necesitas venir directamente a Jesús. No te arriesgues, no arriesgues tu alma, no arriesgues la eternidad. Ven a Jesús y dile: Jesús, solo quiero entregar mi vida a ti. Y si tú quieres entregar tu vida a Jesús, solo dile: Jesús, yo soy de esos que tú andas buscando. Yo soy de esos pecadores que tú andas buscando, que quieres perdonar, que quieres limpiar con tu sangre, que quieres borrar mis pecados pasados y que quieres llevar a la vida eterna. Yo soy uno de esos. Es tan simple decirle a Jesús que eres un pecador y que quieres ser limpiado con su sangre, que quieres ser redimido por su sangre y ir a su reino, que quieres pertenecer a su reino. Yo invito a todos, aquellos que examinen su doctrina, si no hay el mensaje de culpabilidad y el mensaje de redención, como lo vino a proclamar Jesús, está en peligro tu alma. No dudes en venir a Jesús. Jesús es el camino a la vida eterna. Dios les bendiga a todos y es todo por hoy. Yo quiero invitarlos a que se suscriban a este canal. Te pido que le des like, que le des manita arriba y te suscribas para que cada vez que subamos un video o hagamos un en vivo, recibas las notificaciones. Y si alguien de los cristianos que ha escuchado este mensaje se quiere unir a este proyecto de evangelismo, ahí tenemos otro canal, ahí tenemos otro mensaje en nuestro canal donde invitamos. Y si hay alguien de los que escucharon este mensaje y no han recibido a Cristo en su corazón y quieren que les comparta alguna palabra o les aclara alguna duda, ahí está mi correo. Pueden escribirme a mi correo y yo leo todos los correos. Pero también quiero invitar a todos, amigos, hermanos, que están escuchando este mensaje. Quiero pedirles su apoyo económico. Nuestro proyecto, como ustedes saben, consta de hacer una tablilla de estos, una tablilla o una calcomanía pegable, para que nosotros vayamos y la peguemos en nuestro automóvil o en la ventana de nuestra casa, para que todos los que pasen por ahí puedan entrar a nuestro canal y puedan ver el video. Si tú quieres apoyar este proyecto, por ahí está en nuestro canal, ahí está el número de tarjeta donde tú puedes apoyar. Pero también te pedimos no solamente el apoyo económico, te pedimos también que nos lleves en tus oraciones. Ayúdanos a orar por este proyecto. Y de verdad, que Dios les bendiga y nos vemos pronto en otro video más de evangelismo. Que Dios los bendiga a todos.